Esto es Inteligencia Inmobiliaria, conocimiento, análisis y visión para tomar mejores decisiones en el mundo de los bienes raíces. Bienvenido. Bienvenidos a todos, soy Alejandro Carrera de Inteligencia Inmobiliaria y hoy vamos a hablar de un tema muy importante de la reina de las colonias de las Lomas de Chapultepec. Estamos aquí con Luis Díaz. Luis Díaz es top producer de México Sotheby's International Realty y su presencia es muy valiosa para nosotros para conocer más de este tema. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí y entusiasmado de poder pues, compartir con tu audiencia lo que significa inmobiliariamente las Lomas de Chapultepec desde su desarrollo, que fue hace 60, 70 años más o menos. Platícanos qué representa las Lomas de Chapultepec. Mira, las Lomas de Chapultepec representan la colonia elite de la Ciudad de México en tercera generación. Es la reina del... Es la reina de las colonias. Es la colonia con mejor ubicación, accesos, tienes cosas históricas, tienes embajadas, tienes empresas, tienes grandes restaurantes, está muy bien cuidada en muchos aspectos. Y la verdad, la gente, por más que han habido y existen otros desarrollos de otras partes, las Lomas de Chapultepec sigue siendo y ha sido las Lomas de Chapultepec. Estás muy cerca de Polanco, tienes cerca tus salidas hacia el norte de la ciudad, tienes cerca tus salidas hacia el sur, tienes cerca la salida hacia Toluca, por ejemplo, hacia destinos como Valle de Bravo y Malinalco, que muchos de los propietarios de las lomas tienen sus second homes, sus casas de vacaciones por allá. En fin, está muy bien situada, muy bien cuidada. Y las vialidades son... A ver, tienes muy buenas vialidades, aunque hace unos años mucha gente dijo que se volvió una colonia de paso por el desarrollo, sobre todo de Santa Fe. Y sí es una realidad. Hay partes donde Palmas y Reforma se complican un poco, pero la parte interna de las lomas sigue siendo una belleza, una tranquilidad. Y la verdad, a ver, por ejemplo, platicaba con amigos que vivían en el Pedregal hace cuando yo tenía 20 y tantos años, y todos se vinieron hacia acá, menos uno. Y lo primero que les sorprende a todos es lo ancho de las calles. Ya olvídate las avenidas, de las calles. Si tú comparas Sierra Madre, Sierra Fría, Sierra Nevada, con cualquier calle del Pedregal que no te puedes ni estacionar, no tiene ni banquetas. Sí, total. Entonces, detallitos así, los predios son muy grandes, con excepción de algunas zonas de las lomas, donde hay casas pequeñas o predios pequeños. Son predios muy amplios. No tienes esta arquitectura pegada casa con casa, con casa, con casa, con casa. Tienes tu espacio, tienes tu privacidad. La verdad, a ver, es muy sencillo. Todas las residencias de las embajadas están en las lomas. Todas las residencias. Inclusive hasta ciertas oficinas operativas de algunas embajadas. Sí, sigue siendo una colonia muy exclusiva. Sí, Muy exclusiva, totalmente. súper céntrica, ubicada. Totalmente. En todo. Estás en el centro, estás en una parte que tienes todo muy cerca, colegios, actividades para los chavos, restaurantes, tienes el tema... Estás muy cerca de la Roma, de la Condesa, de Polanco, tienes el tema cultural de Polanco, el tema de poder caminar, en fin, la verdad es que no se compara. Platícanos un poquito, Luis, sobre qué tipo de clientes se está comprando hoy en día en las lomas y qué tipo de propiedades se están adquiriendo. A ver, el cliente de las Lomas de Chapultepec es triple A, sin duda, tanto el que compra como el que vende. Por ejemplo, te voy a platicar un poco en nuestra experiencia de Sotheby's. El 95% de los clientes que tenemos que venden sus propiedades en las lomas saben perfectamente lo que hacen. A menos de que tengan una emergencia médica o un tema ya caótico, nadie la remata. Y el que compra también sabe lo que está comprando. Sabe perfectamente lo que está comprando. Siempre ha tenido una plusvalía desde su inicio. De 15 años para acá ha tenido un boom muy importante, y lo sabemos por estadísticas. Sí, las casas siguen apreciándose. Totalmente. En los últimos 15 años Ha sido muy alto. ha sido muy alto. Totalmente. Y aparte se da un fenómeno de 15 años para acá, que se dejan
quitando las históricas, y porque hay casas clasificadas de arquitectos importantes, casas estilos californianos, ¿sí me explico? Pero hay muchas casas que se han demolido y se hacen estas construcciones nuevas, con unas casas espectaculares. A ver, por ejemplo, una casa construida en 1960-65, pues tenía 2 lugares de estacionamiento. ¿Me explico? Hoy las necesidades son otras. Entonces, ¿qué está pasando? Se están comprando casas viejas. ¿Qué terrenos no hay? Sí. Los clientes lo que quieren son casas hechas a su... Sí, a ver, hay quien compra casas de estilo californiano, la deja por fuera el cascarón como es y por dentro es una casa completamente, no digamos moderna, no le quitan el estilo, pero sí con las necesidades de hoy en día, ¿no? El tema de llegar y enchufar un refrigerador de 2 puertas, pues en una casa de hace 50 años explota toda la instalación eléctrica, ¿no? Exacto. El tema de los estacionamientos, se hacen garajes subterráneos así estilo Batman, donde metes 10 coches. Claro. Entonces, ¿qué están comprando hoy estos clientes AAA en las lomas? Casas o que ya se construyeron hace recientemente con estas características, o la mayoría está buscando hacerse algo a su gusto. Cuando tú gastas entre $2,000 y $3,500 metro cuadrado por un pedazo de tierra, te vas a querer hacer las cosas a tu gusto. No que te lo impongan. Me explico, a lo mejor tú puedes sentar y decir, oye, qué bárbaro, este arquitecto lo hizo precioso, pero el closet para mí es pequeño. ¿Me explico? O no me gusta la escalera, o sea, no sé. O sea, te da ese poder de adquisición, también te da el poder de decisión de decir, oye, bueno, a mí me gusta este estilo o aquel, o tradicional, o las necesidades de cada quien son diferentes. Entonces lo que estamos viendo es que mucha gente llega y compra para hacer sus casas a su medida, a su gusto, con la sofisticación que están buscando en su propiedad. Es correcto, sí. Mira, a ver, o le mete una remodelación profunda, o si definitivamente buscan algo para demoler, aunque toma tiempo, me explico, y construirse algo a su gusto. Pero sí, lo que sí es que definitivamente es gente que sabe el valor y sabe que su patrimonio no va a tener más que una plusvalía en el futuro. Es correcto. O sea, sí es un patrimonio importante, una propiedad en las Lomas de Chapultepec. Platícanos un poquito qué tipo de cliente es el que está comprando. Es decir, ¿piden financiamiento o con recursos propios? No, mira, a ver. Es el perfil. El perfil del cliente. A ver, empresarios importantes. Tenemos muchos expats, pero ahí entran en rentas, que por cierto las rentas de las Lomas están en el cielo. Pero en el cielo te hablo, a ver, una buena propiedad en las Lomas, Virreyes, propiedad preciosa, 1,000 metros cuadrados, jardín plano, divino, el jardín le da la vuelta a la casa, se rentó en $17,000, $17,000 mensuales. Es un dinero. Ahora, se le rentó al CEO de una empresa nacional, me explico, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando? Ahora, en cuanto a temas de compra de las propiedades, el 90% o 95% son operaciones donde el comprador no necesita un crédito hipotecario o inmobiliario. A ver, la gente que agarra y entierra parte de su trabajo, de su patrimonio, en una propiedad de 4, 5, 3, 8, tenemos propiedades hasta de 12, 13 millones de dólares en las Lomas, que se mueven. Y tenemos de 1 millón, 1,5 millones, pero quien entierra esa cantidad de dinero es porque lo tiene y no le hace ruido el poderlo poner ahí y no tiene la necesidad de pagar. Para empezar, hoy en día los créditos hipotecarios a raíz de este problema que hubo con unos bancos de México y unos fondos de inversión, la Comisión Nacional Bancaria se puso todavía más exigente para otorgar un crédito hipotecario. Entonces, de entrada, el proceso es muy tedioso. Sí. Muy tedioso. Y luego, pues son intereses, tienes que pagar intereses. Y durante los primeros años, pues nada más estás aportando intereses, no capital. Entonces, la gente que compra estas propiedades, el 90%, me atrevo, hasta un porcentaje puede ser que mayor. En tu experiencia, siendo top producer de Sotheby's, tu experiencia. El 95% de mis operaciones en Lomas han sido, sí, operaciones de contado. Con excepción de una, y ya llevo
poquito más de 5 años, con excepción de una que fue por un tema de flujo, pidió un crédito del 25% del valor de la propiedad, el resto lo pagó de... También hay clientes que de alguna manera les gusta arrendar, les gusta la renta, les gusta el no tener que desembolsar el dinero y tener esa calidad de vida. ¿Te ha tocado ese tipo de...? Sí, a ver, tenemos clientes que pagan estos niveles de renta porque financieramente les conviene. A ver, creo que tenemos 2 tipos de clientes en las lomas. El que verdaderamente esta cantidad de millones de pesos o dólares no les hace ningún hoyito, ningún hoyo, ningún hueco en su patrimonio o en sus ingresos mensuales o anuales. O existe el otro que también tiene el acceso a este tipo de propiedades, pero que prefiere tener su dinero en su negocio, en inversiones, en fondos de inversión. ¿Y qué pasa ahí? Que se vuelve una operación financiera. Cuando tú compras una propiedad de $5 millones y la puedes rentar en $15,000 mensuales, para mucha gente, matemáticamente hablando, esos $5 millones le producen mucho más mensualmente que tenerlos enterrados en una propiedad. Entonces prefieren pagar una renta. ¿Qué beneficio tienes con una renta? No pagas predial, no pagas mantenimiento, te puedes cambiar de casa cuando quieras. ¿Sí me explico? O sea, ya te aburriste, pues la cambias. No, o sea, porque, a ver, vender una casa en las lomas tampoco es, es la realidad. No es Key Biscayne, ni es Coronado en California, ni La Joya. Sí. O sea, no se venden en un mes. A veces tenemos una muy buena suerte de venderlas rapidísimo y hay veces que nos tardamos. No deja de haber, mira, dentro de todo, todas las zonas de México hay más oferta que demanda. La colonia que me digas. En la que más se equilibra es en las lomas. Y pon tú algunas privadas importantes de bosques en las lomas, como La Punta o Bosques de Santa Fe, me explico, ¿no? Donde también es de este tamaño. Claro. Entonces hay muy poquita oferta, pero hay más demanda. Aquí en las lomas se equilibra un poco, pero aún así no es un tema de que se estén peleando por las propiedades. O sea, sí hay un abanico importante e interesante de oferta inmobiliaria en las lomas de Chapultepec. Entonces, desde que tú enlistas una propiedad a que la vendes, ¿cuál es tu promedio? ¿Sabes qué es difícil? Esa pregunta que me acabas de hacer. Porque te puedes llevar varias sorpresas. No, a ver, me he llevado sorpresas de que, mira, te platico, nosotros en Sotheby's México tenemos un chat interno y tu servidor, cuando voy a una sesión de fotos, tomo fotos con mi celular de scouting, sí, mientras nuestros fotógrafos profesionales están haciendo todo el trabajo, okay, y la mando y les pongo coming soon, Sierra Nevada, esta propiedad con estas características. Y me pasó hace poquito menos de un año que lo hice con una casa en Virreyes, en la calle Hernán Cortés, y una de mis compañeras, de mis colegas, me dijo, tengo el cliente. Y vendimos la casa sin haber subido las fotografías ni los videos. Es más, se las mandé al vendedor y le dije, mira, para que las tengas de recuerdo. Quedaron tan bonitas las fotos, pero ya no las vamos a usar. Sí, no hubo ni tiempo de... Y al mismo tiempo he tenido propiedades, o tenemos propiedades que llevamos 2 años vendiendo. Que no salen. Que no salen. O más, exacto, o más. Entonces, es muy variable. Es muy variable. La verdad es muy variable. Sí, la verdad son casas espectaculares, es una ubicación... No, y a ver, y te voy a decir una cosa, es un pedazo de la Ciudad de México importante. Porque, a ver, coloquialmente todo el mundo le dice las lomas de Chapultepec, pero abarca las lomas de Chapultepec en todas sus secciones. Lomas Virreyes, Lomas Altas y Lomas... Sí, está súper bien comunicado. Exactamente. O sea, toda esa área donde se junta Reforma y Constituyentes hasta el periférico, todo eso entre, de nuevo, Constituyentes, o más bien el Bosque de Chapultepec, la tercera sección del Bosque de Chapultepec, hasta la colindancia con Tecamachalco y el Estado de México, son... o sea, todo se conoce como las lomas, pero tiene diferentes nombres, ¿no? Pero... ¿Cuáles colonias considerarías que se asemejan a las lomas en México? O sea, que sean las más cercanas. ¿En precio? En precio, ubicación, en circunstancias, en vialidades, en... Mira, socioeconómico. En ubicación, yo creo que la única que le compite es Polanco, y no todo Polanco.
una zona de Polanco. En cuanto a precios, yo creo que si tú haces un promedio de todas las propiedades en las lomas de Chapultepec, porque a ver, hay zonas que estamos hablando que valen, te voy a hablar valor tierra, valor terreno, porque, a ver, a mí depende que tenga encima. No vale lo mismo una casa construida en 1950 que una casa de hace 15 minutos, que con unos acabados brutales, con mármoles italianos, que nada más la cocina vale $150,000. Sí. O sea, pero hablándonos a la tierra, ahí tenemos zonas en las lomas, por ejemplo, Parque Villa Reforma, es la calle más cara de las lomas. Ese es de Rocallosas a Palmas, que es la parte donde se abre Reforma y se hace un camellón precioso, rodeado de árboles. Yo cada vez que he traído extranjeros, ya porque estamos acostumbrados, ¿no? Pero antes que yo me dedicara a esto, trataba con extranjeros y los llevaba de Polanco a Santa Fe. Y cuando pasamos por ese corredor de las lomas, se quedan maravillados. O sea, ¿qué es esto? O sea, es una hermosura. ¿Me explico? Sí, es una exclusividad, Exacto. una paz, una tranquilidad. A ver, ahí estás hablando que lo que hay disponible, que es muy poco, porque ya se dio este fenómeno. Compran las casas, las demuelen y se hacen unas propiedades preciosas. Estamos hablando de $4,000 a $4,500 metro cuadrado. Hacia atrás hay una parte que se conoce en el medio como el Triángulo Dorado. Okay. En la parte de hasta arriba donde se juntan Palmas y Reforma, si tú bajas por Reforma y bajas por Palmas, llega un punto en que ambas avenidas se topan con Sierra Tarahumara. Sí, perfecto. Sierra Tarahumara cruza y se forma un triángulo. Esa parte de en medio es la única parte de las lomas que si no vives ahí, no tienes nada que hacer ahí. Es decir, no te lleva como Virreyes, te da la salida hacia Reforma o hacia Polanco o hacia el Pedregal o hacia el sur. Me explico, no es como Palmas que llegas a la zona de oficinas. O el mismo Monte Líbano que cruzas y llegas a la zona comercial. Por ejemplo, Monte Líbano cruza dos zonas comerciales, la zona comercial de Barrilaco Sí. y después la zona comercial o lo que hoy es Monte Líbano, donde está el City Market, todos estos restaurantes y estos comercios. Sí, que estás en la frontera de todos estos áreas. Exacto, Sin embargo, concentradas. en el triángulo no estás, No hay nada. no hay nada. Nada. Si no vives ahí, no tienes nada que hacer ahí. Esa es la zona más demandada. Esa es la zona más. Y te lo digo por lo que hemos vendido en Sotheby's, entre $2,900 y $3,300 metro cuadrado. O sea, tú consideras que esa zona, el triángulo Dorado, sí. como lo mencionas, es donde están las casas de mayor valor. Mira, no necesariamente las casas de mayor valor, pero lo más demandado Más demanda. por la paz que existe dentro de él. Me explico. A ver, Virreyes tiene una gran demanda, pero no deja de ser Virreyes Explanada, calles transitadas. Las calles aledañas son las que tienen mucha demanda, ¿no? Hoy en día ya la gente ya no le encanta como cuando tú estábamos chavos, el tema de los 70s y 80s, que les encantaba vivir en avenidas. Sí, que no las avenidas principales. Majestuoso vivir en Reforma, en Palmas. Hoy ya no. El ruido ya es importante, ¿no? Este fenómeno está sucediendo en muchas partes de la ciudad. O sea, la Condesa, la Roma, está sucediendo lo mismo. Clientes ya quieren vivir en las calles secundarias, en donde pueden tener más paz, menos ruido. Exacto. Y es lo mismo que... No, y a ver, y el tráfico ha causado que todas estas casas sobre Reforma o Palmas, quitando la parte de Parque Villa Reforma, no hay dónde estacionarte. Son 3 carriles que están constantemente tráfico. No hay dónde estacionar. Tú vas a una casa en Palmas y o te metes a la casa o te tienes que estacionar en las calles de afuera. No te puedes estacionar sobre Palmas. Sí. Antes sí se podía. Entonces, todos estos factores ha hecho que ya las avenidas, claro que en ninguna parte de la Ciudad de México, traigan esa demanda tan grande. Las calles de adentro son las que lo tienen. Pero a ver, volviendo al costo, nos vamos a Virreyes, está muy similar al Triángulo Dorado, muy similar el precio. Hay calles muy demandadas como Sierra Madre, como Montes Pirineos, Alpes, Sierra Nevada, Sierra Fría, Sierra Paracaima. Son calles muy amplias. Otra cosa, los terrenos son planos. Sí, esto es Eso es único. O sea, es algo que diferencia muchísimo
lo que es la colonia de las Lomas con otros. Sí, por ejemplo, con Bosques de las Lomas. Bosques de las Lomas tendrá un 15% o 10% de terrenos planos. El resto te tienes que meter en una estructura monumental. ¿Me explicó? Entonces, eso es otra cosa que ¿cómo se llama? Que definitivamente es otro plus de las Lomas. Definitivamente. ¿Qué es lo menos caro de las Lomas? Porque, a ver, nada es barato. Lo menos serán la zona pegada a Tecamachalco, entre Monte Líbano hasta Cofre Perote. Quitando... Pero no, es que Vertientes tiene dos partes. Tiene dos partes. Exacto. La parte alta y la parte... Ajá, la parte alta, sí, olvídate, está al nivel del triángulo, sin duda. Sí. Totalmente. La parte baja, que hay edificios viejos, esa no hay tanto... No, a ver, sí es muy caro, definitivamente, ¿no? Pero no tiene el nivel exclusivo. Mira, hay partes de las lomas, hay gente que piensa que no se puede caminar. Al final de cuentas, sí es una subida a las lomas, definitivamente. Yo me he echado de bajada caminando hacia nuestra oficina de Sotheby's, que está en Polanco, y ni lo sientes. Pero de subida, sí, de subida no lo ves, pero sí se nota, ¿no? Pero, y mucha gente dice, es que no puedes caminar las lomas. No, sí, claro que sí puedes caminar las lomas. Hay 4 o 5 zonas de las lomas que puedes caminar. Y mucha gente busca esta parte. Esta parte de las lomas entre Reforma y Virreyes, digamos, y Explanada, que está la parte también comercial, que están grandes restaurantes que han sido un éxito brutal. Pero brutal, todos los restaurantes de la zona de Monte Athos, de Monte Everest, es una verdadera chula. Sí, y tienes todo tipo de actividades por hacer ahí, o sea, puedes ir a hacer ejercicio. Correcto. Y a ver, comercial. Y te voy a decir algo, a ver, súper. ¿qué no tienes? No tienes grandes escuelas, pero están a 2 minutos. O sea, las escuelas de las lomas son pequeñas. Sí. Hasta el Lito, donde Sierra Nevada, exclusivas. Pero a 3 minutos tienes el Colegio Americano, el Colegio Junípero, el Colegio Vista Hermosa. Bueno, está el Colegio Regina. Ese sí está en las lomas en la parte de arriba, ¿no? Pero, o sea, tienes accesos. Si lo que estás buscando también es que estés... Por ahí dicen que la mejor escuela es la cercana. Tienes muy buenas opciones en las lomas de escuelas muy cercanas. Universidades es lo mismo. Estás a 20 minutos de la Universidad de Anáhuac y a 15 de la Iberoamericana y del TEC de Monterrey de Santa Fe. Por ejemplo, no tienes cines. Está bien, estás a 2 minutos de Parque Durazos. Sí, Totalmente. O del Pantalón, ¿no? Exactamente, y de Arcos Bosques. Exactamente. Que también le suma a la oferta culinaria de las lomas de Chapultepec. Tanto Arcos Bosques como Parque Durazos también. ¿Qué es todo? A ver, la verdad es que no es que yo lo diga, es que son hechos que se han comprobado a través del tiempo. Hoy en día, a ver, tenemos clientes que de repente llegan, oye, pues quiero una casa en las lomas con estas y estas y estas y estas características, pero traigo tanto presupuesto. Perdón, no me lo tomen a mal, pero pues no, en las lomas no hay eso. Sí, no lo vas a... Exactamente, o sea, es una realidad, ¿no? Entonces, la verdad creo que es una zona padrísima de vivir. También es muy segura. Esto es bien importante. Aun y cuando es una colonia abierta, es una colonia muy segura. ¿Por qué? Por el tipo de gente que vive, que tiene su seguridad, y no nada más seguridad que veas un coche atrás de ellos. En sus casas tienen seguridad perimetral. Tienen cámaras, sensores y las embajadas. El rol que hace la policía de la Ciudad de México y la policía bancaria en las embajadas, que si no me equivoco es cada hora, es muy importante. Están todas. Sí, el simple hecho de que estén las embajadas, o sea, da muchísima seguridad a la zona. O sea, la policía está muy pendiente. Totalmente. Ahora, me preguntabas, ¿quién le compite a las lomas? Sí le compite. La parte que yo le llamo, y sin mención mía, el Beverly Hills de Polanco, sin duda le compite. ¿Qué es el Beverly Hills de Polanco para mí? Es de Presidente Mazarik hacia Reforma, que es Campos Elíseos, Luis Urbina, Rubén Darío, toda esa zona, Tres Picos, que han sido unos desarrollos espectaculares, unos departamentos brutales, esa parte le compite.
Le compite en precio, le compite en seguridad, porque también están todos los hoteles, porque hay gran parte de las sedes diplomáticas, por ejemplo, las oficinas de la Embajada de Francia están sobre Campos Elíseos, aun y cuanto la residencia está en Virreyes. Entonces, es zona también muy cuidada de turismo. La puedes caminar. También es una gran oferta culinaria, pero es ese nicho. Ya después de Mazarik hacia atrás, yo le digo un poquito menos, pero también. Esa parte le compite, pero no todo Polanco. Hay partes de Polanco, la primera sección atrás de la famosa Hacienda de los Morales. Sí, ya está. Claro, son edificios de 65 años. O sea, Sí, ya no es la exclusividad. levantas la mano y tocas el techo. ¿Me explico? Entonces, hoy en día esto ya no lo buscan. ¿Me explico? Entonces, Bosques de Santa Fe, sin duda le compite. Sin duda. Pero es de este tamaño. Sí. Es de este tamaño. Y como me lo decías, hay zonas en donde el Bosque de Santa Fe compiten, en donde están las casas Exacto. planos. Sí, No. totalmente. Y otra, es un lugar que la mayoría de la gente que vive ahí no se mueve de ahí. Porque salir de Santa Fe sí es un tema. Ya compite Hacienda Santa Fe, al final de Bernardo Quintana, de la avenida. Cumbres de Santa Fe, aunque no en tamaño, pero sí en precios. Algunas privadas de Bosques de las Lomas. La Punta, por ejemplo. Paseo de las Primaveras. La Loma de Ahuehuetes, Real de las Lomas. Fuera de eso, no veo quién más le compite. Pues muy interesante, Luis. Y la verdad, hay un tema que me gustaría tratar contigo, que pues es que últimamente en las lomas ha surgido muchísimo, y es el respeto al uso del suelo. Bueno, Lo que está sucediendo a ver, este es un tema muy importante. es un tema muy importante. Se me hace que es muy importante para mantener. Es que es lo que lo ha mantenido. Mira, te platico. Hay un grupo de vecinos que formaron una asociación muy poderosa y dedicada de verdad a proteger el uso solo de las lomas. Y han logrado frenar ese crecimiento ilegal de comercios, de oficinas, inclusive de edificios. Hace poco, hubo una pelea de años y tuvieron que echar abajo un edificio en Palmas a la altura de Cofre Perote. ¿Me explico? Entonces, esta persona, esta señora que lo lleva, de verdad no sabes cómo trabaja insaciablemente Para por cuidar. proteger y cuidar el uso del suelo. Y eso es gran parte de la plusvalía de las lomas. Porque hoy, por la cantidad de años que tienen las lomas, por la demanda de los habitantes o la ciudadanía, hoy creo que estaría fuera de control el tema del comercio y estas zonas. Está muy concentrado, muy concentrado. O sea, tienes la zona de Prado Norte, que es un corredor completamente comercial. Tienes la zona de Prado Sur, con Monte Athos, con Monte Everest, donde están los nuevos restaurantes, donde está el súper, el City Market. Tienes la zona de Barrilaco, que también son 2 calles, Barrilaco. Sí, totalmente. 2 calles. Y por ahí arriba, en Virreyes, tienes la avenida esta, ¿cómo se llama? Mayorga, que es una callecita con 3 tienditas y un restaurancito, y se acabó. O sea, lo han protegido mucho. A ver, que existen irregularidades, por supuesto que existen, como en todo México. Hay casas que se usan para oficinas discretas. Pero lo padre es que ya la ciudadanía está muy pendiente. Muy pendiente. Están cuidando. Y no te cambian un uso. A ver, llega un cliente, tenemos una propiedad muy llamativa en Sotheby's sobre Reforma. Histórica, quien la habitó es una figura artista, política. Y llegó un sudamericano argentino y la quería comprar y quería hacer un spa. Dijo, no, le cambiamos el uso del suelo. Le dije, no hay forma que te den un uso de suelo sobre Reforma en esa propiedad para hacer algo comercial. No hay manera. Sí. Entonces, qué bueno, porque eso antes sí se podía hacer esas cosas. Hoy en día no, y eso ha dado a que tenga muchísimo valor las lomas y la gran demanda de la gente. Pues muy bien, Luis. Nos encantó estar contigo en este podcast. Te agradecemos el conocimiento que tienes de las lomas Muchas gracias. y de la experiencia aportarnos toda esta información. Al contrario, Alejandro, espero que tus seguidores, tu audiencia, si tienen alguna duda, ya te escribirán y lo podemos platicar. Por supuesto que le damos un seguimiento a esto y de veras mil gracias. Lo disfruté muchísimo y bueno, estamos en contacto. Gracias, Alejandro. Gracias. Muchas gracias por escucharnos y seguirnos.
Si necesitan información adicional sobre este tema tan relevante que es de nuestro podcast de las Lomas de Chapultepec, vamos a dejar todos nuestros datos de nuestras redes sociales para que nos puedan contactar y también puedan tener un acercamiento en Sotheby's International Realty para que los apoyen en todo lo que necesiten. Un gusto. Gracias.